voy a hacerles una breve introducción, voy a ser lo más puntual de esta carta a los Corintios. Voy a introducirles la carta a los Corintios antes de que empecemos el tema que el Señor trajo, que sé que va a ser de una gran bendición para nosotros, para su iglesia. No les voy a decir muchos detalles de lo que hablamos en Primera de Corintios, porque si necesita ponerse en contexto, vea la introducción a Primera de Corintios, porque si no, no me alcanza el tiempo. Así que, como sabemos, la iglesia en Corinto fue fundada por Pablo cerca del año 55 después de Cristo. Pablo, cuando la funda, se queda con ellos cerca de 1 año y medio, discipulándoles, enseñándoles sobre todo lo que es Dios y Jesús. Luego de esto, él parte porque él hacía muchos viajes misioneros expandiendo la palabra de Dios. Y cuando él parte, le llega a él un comunicado, le llega a él una información de que la iglesia en Corinto estaba en cierta inmoralidad, estaba haciendo ciertas cosas que no estaban bien. De eso trata la primera carta a los Corintios. Antes de esa primera carta, Pablo obviamente los reprende, le escribe a los Corintios una carta que está perdida, que no tenemos acceso a ella, a la cual los Corintios le escriben una carta con una serie de preguntas. Esa respuesta, esa serie de preguntas las encontramos en Primera de Corintios, de las que ya hemos hablado mucho. Pero después de todo eso, de todo lo que ya Pablo nos ha enseñado a nuestro ser, resulta que al final de Primera de Corintios, Pablo dice que va a enviar a Timoteo. Pablo envía a Timoteo. Luego de eso, seguramente por parte de Timoteo le llegan noticias nuevamente a Pablo, porque Pablo ya no estaba ahí. La primera carta fue escrita desde Éfeso. Le llegan noticias a Timoteo después de esa primera carta diciendo que nuevamente hay dificultades en Corinto. Y esta vez no solo son dificultades, sino que han permitido la llegada de falsos apóstoles. Y para ejemplificarlo y para que usted entendamos qué tan grave es esto, yo les decía a los del primer servicio, imagínense que el pastor se fuera para Estados Unidos por 6 meses. El Señor le dijera, mira, es necesario, El pastor se va confiado, mire, quedan aquí bien, yo regresaré. Y en esos 6 meses, ustedes y yo, todos nosotros, de a poquitos, permitimos la entrada de falsos apóstoles. Permitimos la entrada de falsas teologías que no encontramos en la palabra. De esas que algunas personas se atreven a tergiversar lo que dice la palabra para hacernos creer que es lo que Dios quiere decir. Eso le pasó a Corinto. Entonces, cuando a Pablo le llega esta noticia de que habían permitido la entrada de falsos apóstoles, Pablo de una se devuelve a Corinto. Dice, tengo que ir. Cuando Pablo llega a Corinto, eso creo que está en el capítulo 2 al inicio, hay algo a lo que se le conoce como la visita dolorosa. Resulta que esa visita de Pablo a los Corintios fue una visita muy dolorosa, porque lo que los falsos profetas decían era que Pablo no era realmente un apóstol del Señor, que lo que él decía eran puras mentiras, pura palabrería. Es una visita muy corta de Pablo, pero es una visita muy dolorosa. Pablo se va de Corinto muy dolido por lo que ve en la iglesia. Y Pablo, con respuesta a esto, les escribe lo que se conoce como la carta severa. No tenemos acceso a esa carta, pero yo me imagino cómo sería una carta severa de Pablo. Pues yo creo que por soberanía del Señor no está en nuestra palabra, porque sería una palabra bastante dura. Así que Pablo envía esta carta severa con Tito a Corinto. Luego de esto, Pablo se encuentra con Tito en Macedonia y Tito llega con la buena noticia de que los corintios han recibido y han acogido lo que Pablo les decía en esas cartas. Así que ellos reciben, esto genera cierto gozo, pero Pablo necesita seguir atacando el problema de los falsos profetas que se han infiltrado en la iglesia. Así que en respuesta a todo esto que ha pasado, que les he dicho, Pablo escribe lo que nosotros conocemos como Segunda de Corintios. Entonces, se puede decir que se divide en 3 grandes partes. La primera parte, donde Pablo está defendiendo su apostolado, donde realmente la defensa que él hace es increíble, porque se defiende prácticamente desde su debilidad, desde mostrar a Cristo, y esto me parece, wow,
Vamos a ver que el Señor quiere hablarnos de esos primeros 7 capítulos. La verdad todavía no tengo claro cuántas predicaciones vamos a hablar al respecto de esto. La segunda parte es algo de lo que hablamos hace 15 días, donde Pablo exhortaba a los corintios a reiniciar la colecta para los pobres de Jerusalén, hablándoles de las ofrendas para los santos, en el capítulo 8 y 9. Ya lo hablamos. Y finalizando la carta, en el capítulo 10 al 13, Pablo confronta de una manera frentera a los falsos apóstoles. Entonces, vamos a ver que el Señor quiere hablarnos de todo esto. Esta es la breve introducción que les traía a ustedes. La primera predicación que vamos a tener de esta segunda carta tiene como título Dios de toda consolación. Dios de toda consolación. Y me encantó lo que es 2 de Corintios porque vemos un Pablo muy humano. Vemos un Pablo muy lo que seríamos usted y yo si realmente le dedicáramos el 100% de nuestra vida al Señor. Es increíble lo que vamos a ver. Y lo primero que Pablo nos muestra a través de esta carta es que Dios es un Dios de toda consolación. Anote ahí, los juiciosos o los que tienen mente increíble, anótenlo en su cabeza. El primer punto es Dios mi consolador. ¿Qué significará que sea Dios mi consolador? Abramos nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3. Y dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Aquí le dan un título a Dios como Dios de toda consolación. ¿Qué significará que Él sea un Dios de toda consolación? Para entenderlo primero tenemos que entender qué es un consolador. Un consolador es un ayudante, es alguien que fortalece, es un abogado, es alguien llamado para ayudarme, para darme fuerzas, para aliviar mi soledad, para mitigar mi dolor y para calmar mis temores. Todo esto lo hace un consolador, una persona que consuela a otra. Ahora, la palabra que Pablo usa aquí como consolador es la palabra en griego parakletos. Y de pronto algunos curiosos dirían, pero el parakletos no es el Espíritu Santo, Dios trino, 1 y 3. Nosotros conocemos al Espíritu Santo como el Paracleto. Jesús le dice a ellos, les conviene que yo me vaya porque van a recibir el Paracletos. Ese consolador va a estar con ustedes todo el tiempo. Recordemos que antes de esto, del Pentecostés, el Espíritu Santo iba y venía. Pero ahora el Espíritu Santo está constantemente para usted y para mí. ¿Qué significa la palabra Paracletos? Significa uno que ha sido llamado a estar al lado de otro. Paracletos. Uno que ha sido llamado para estar al lado de otro. Ese es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Está al lado de nosotros, está con nosotros, está aconsejándonos a nosotros, está guardándonos a nosotros todo el tiempo, pero también está consolándonos a nosotros. ¿Y cómo nos consolará Dios? Porque usted y yo podemos pensar, de pronto hay gente que se le da bien el consolar. Yo les decía que a mí no se me da tan bien. Cuando mi esposa ha necesitado consuelo, obviamente he estado para ella, pero si usted piensa en una persona que es su consolador, que usted dice, esa persona, de verdad, si yo sé que necesito algo, está ahí para mí. Dios supera eso por mucho. Porque como lo vamos a ver, Dios usa personas, claro que sí. Pero ver a Dios como tu consolador y la manera en la que nos consuela a Dios es una manera muy hermosa. La primera forma en la que Dios nos consuela es a través de su palabra. Usted necesita consolación, usted está en una aflicción, está en una tribulación muy dura. Busque la palabra de Dios. El Señor lo consuela a través de la palabra de Dios. ¿Y por qué a través de la palabra de Dios? Porque esta nos conduce a la verdad. Mire, cuando uno está en una tribulación, en una aflicción, uno tiende a ser muchas veces muy pesimista. Uno no ve la salida. Y sabe que a veces, no sé a quién le pase, pero a veces el enemigo se aprovecha de eso. Este está en la inmunda, voy a caerle. Y nosotros, apartados del Señor, acongojados, no viendo a Dios como nuestro consolador, nos dejamos. Ay, no, estaba mal, pero ahora estoy peor. Si está mal, busque la palabra de Dios, porque esta es la única que nos conduce a la verdad de que lo vamos a ver más adelante, que es la aflicción para nosotros, porque es necesario que pasemos por aflicción
pero porque el Espíritu Santo, porque Dios mismo está ahí para consolarnos a nosotros. Esa es la verdad del Señor. Además de eso, Dios nos consuela porque nos enseña a depender de su palabra en los tiempos difíciles de la vida. Depender de su palabra, depender de Él. Usted y yo no nos gusta depender de Él. Usted y yo nos creemos super Mateo, el que no necesita a Dios. Todos, ¿por qué? Porque nos gusta esa posición, no, el independiente. Pero esa es una posición contraria a lo que Dios quiere que usted tenga y yo tengamos. Él quiere que dependamos de Él y de su palabra en los tiempos difíciles de la vida. Además de eso, Dios nos da paz, amor y gozo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en verdad que es algo sobrenatural. Cuando usted es consolado por Dios, usted puede estar pasando la peor tristeza, pero cuando Dios le quiere dar de su paz, no hay nada que se la robe, no hay nada que le haga quedarse en su aflicción, sino que el Señor le trae el consuelo de saber que usted está en sus manos. Lo que Dios permite en nuestras vidas es para nuestro bien, ya lo vamos a ver más a fondo. Nos da de su amor y nos da de su gozo. Esto también es algo sobrenatural. Que usted esté pasando por una aflicción y usted esté alegre. Locos, por eso es que nos dicen. No, es que mi gozo no depende de la situación, de cómo me encuentre yo en este mundo natural, sino depende de Cristo. Mi gozo es Cristo, mi gozo es conocerlo a Él, mi gozo es vivir una vida de adoración para Él. Ese es nuestro gozo. ¿Y qué nos puede robar ese gozo? Nada, porque Cristo ya se entregó por usted y por mí. Pero además de todo esto, Dios nos da la capacidad de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque cuando estamos atribulados nos vamos a la carne. Y yo conozco gente que sí que se le facilita esto. A veces yo no sé por qué, y en la carne en diferentes maneras, o en quedarnos ahí en la situación y ya entrar en cosas que el Señor seguramente no quiere, pero también en no, estoy en la inmunda, entonces como el mundo necesito no solucionar mi problema o no pensar que Dios es soberano, sino olvidarme de este problema. El Espíritu Santo nos da el dominio propio y nos ayuda a andar en el Espíritu. Ahora, esa es la manera en que Dios nos consuela a través de su palabra, a través de su Espíritu en nosotros. Pero quiero que leamos el inicio del siguiente versículo, del versículo 4. Y dice, les voy a leer desde el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras atribulaciones. En todas. Mira, aquí no hay una excepción de en estas sí, en estas no. Siempre que usted esté pasando por una tribulación, Dios lo puede consolar. Obviamente esto es algo que aplica solo para sus hijos, ¿no? Los del mundo, y más adelante vamos a hablar de esto, también pobres de ellos, ¿no? Sin un consolador como Dios a su lado. Usted y yo deberíamos mostrarles esto. Cuando tengamos de pronto la oportunidad de consolar a alguien. Mira, sí, hay que salir adelante, pero recuerda que hay un Dios que te creó y que tiene planes especiales para ti, que te puede ayudar a sobrellevar lo que estás viviendo, que te puede cambiar y darle propósito a tu vida, porque eso hace el Señor. Pero Él nos consuela en todas nuestras atribulaciones. Así que los del mundo de pronto cuando pasan por atribulaciones grandes, graves, ¿qué es lo que genera? Y no que los cristianos estemos exentos de esto, sino déjeme decírselo. Las tribulaciones a los del mundo pueden causar desánimo, faltas de ganas de vivir, ansiedad, depresión, frustración, desesperanza. Cosas que nos pueden atacar aún a nosotros los cristianos al inicio de pronto de una tribulación. Pero luego usted debe recordar quién es usted en el Señor. Para usted y para mí como cristianos, las tribulaciones, ¿sabe a qué nos deberían llevar en vez de todo esto que lleva la gente del mundo? A dependencia total de Dios y a poner nuestra esperanza solo en Dios. A usted y a mí como cristianos, el enfrentar tribulaciones nos debería llevar a dependencia total de Dios y a poner nuestra esperanza solo y únicamente en Dios. Es lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas, solo depender en Él. La segunda parte del versículo 4 dice, se los leo completo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Eso lo está diciendo la palabra. Para que también nosotros
podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Y a mí esto me parece hermoso, porque usted y yo no solamente somos consolados en nuestras tribulaciones, sino que también esto de cierta manera nos capacita para saber cómo consolar a los otros, a los hermanos. Mire, cuando usted pasa por una aflicción, cualquier aflicción, la muerte de su hijo, y usted pasa su proceso, la tribulación, se encuentra con el Señor, lo supera, ve la mano de Dios, y le pasa a algún hermano, a algún conocido, usted ahora está en la capacidad de consolar a esa persona. Por eso es que mi segundo punto es que somos consolados para consolar. Usted y yo somos consolados, no para mí, ay qué bonito, yo recibí el consuelo del Señor, mi hermano que busque al Señor, él verá qué hace. Usted y yo somos consolados para consolar. Y déjeme decirle que cuando yo veo cosas como estas, yo me siento agradecido de poder hacer parte de lo que es la iglesia de Cristo. Hay cosas maravillosas que de pronto algunos se pierden queriendo no congregarse o no buscar una iglesia como estas, de ser consolados por otros, de ser edificados por otros, de permitir que el Señor hable a través de personas para consolarnos. Pero usted y yo, que somos iglesias, que somos el cuerpo de Cristo, deberíamos hacer esto. Si usted ha sido consolado, el Señor lo quiere usar para consolar a otros. Y yo sé que aquí más de uno hemos sido consolados. Hemos pasado por tribulaciones, por momentos dificilísimos. Qué bendición que usted esté aquí en las manos del Señor, pero ahora úselo para consolar a otros. Esto me recordó un poco a la esencia de lo que eran los dones espirituales, porque decía la palabra cuando estudiamos acerca de los dones espirituales, que los dones espirituales no era para de pronto lo que estaban haciendo los corintios, que eran, no, es que yo tengo el don de profecía, mi don es mayor. Yo tengo el don de las lenguas, mi don es mayor. Y empezaron con estas cosas tan humanas, pero la mayor enseñanza que de pronto a mí se me quedó, y espero que a ustedes también, es que los dones son para la edificación del cuerpo. Usted tiene un don, úselo para edificación del cuerpo. Para edificación del cuerpo. Asimismo, usted y yo debemos usar la consolación que recibimos del Señor para consolar a nuestros hermanos, para consolar a la iglesia. Y es duro porque nos cuesta. Es difícil mostrar debilidad delante de las otras personas. Es muy difícil. Ayer en el grupo de jóvenes les explicamos una nueva... Ellos son nuestros conejillos de indias, la verdad. Y estamos probando unas cositas del amigo espiritual. Y parte de eso es como cada uno va a tener un amigo, aleatoriamente, mujer con mujer, hombre con hombre, para evitar malentendidos, donde cada uno va a estar pendiente, como hola, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo va tu trabajo? ¿Cómo va tu universidad? ¿Necesitas que ore por algo? Y cuando les expusimos la idea, muchos de los chicos dijeron, yo no le voy a abrir mi corazón a nadie. ¿Alguien que no conozco? No. Déjeme decirle que muchas veces nos perdemos del beneficio de cosas como estas por el orgullo o porque nos cuesta mostrar debilidad ante las personas. Y yo los entiendo, mire, yo confío en mi esposa, yo confío en el pastor, yo confío en algunos de los líderes. Pero el Señor quiere que usted y yo aprendamos y unamos nuestros lazos de comunión a través de esto, consolándonos los unos a los otros. Venzamos el orgullo. Pensamos no, yo cómo le voy a decir a Andreita esto que va a empezar a pensar Andreita de mí, no, qué oso. Y si el Señor quiere traerle consolación a través de ella, pensamos eso. A veces tenemos el malentendido de que usted y yo creemos que, recordemos como lo que dice al inicio, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, y como el Señor es Padre de misericordias, Él es tan bueno con nosotros y nosotros somos sus hijos. Pues, ¿para qué pasar por aflicciones, no? O sea, mi vida está tan bonita, así sin aflicciones, mi matrimonio va maravilloso, pues mi esposa se calla unas cosas y no me las dice porque ¿para qué pasar por tribulaciones? Ay, no, el Señor no me sacude porque ¿para qué? Si yo estoy bien. No, a veces se cree que esto es lo que el Señor debería hacer como un padre bueno,
Pero esto es totalmente contrario a lo que la Biblia nos muestra que el Señor hace con nosotros. A veces creemos que porque Dios es misericordioso, usted y yo no deberíamos pasar por tribulaciones, pero déjeme decirle que pasamos por tribulaciones porque Dios es misericordioso. Pasamos por tribulaciones porque Dios es infinitamente misericordioso con usted y conmigo. Yo sé que es difícil de ver y muchos abrieron los ojos. ¿Qué? Paso por tribulaciones porque Dios es misericordioso. Eso no tiene sentido. Déjeme decirle que Dios nos permite, Dios es soberano y Él nos permite pasar por algunas tribulaciones. Porque ¿cuál es la promesa o cuál es la meta de usted y mía como hijos de Dios mientras estemos aquí en este mundo? Que usted y yo estamos en ese proceso de santificación y ¿qué es lo que estamos buscando? Ser transformados más y más a la imagen de Cristo. Ser transformados a la imagen de Cristo, que la gente vea a don Giovanni y diga, Cristo está ahí. Esa es la meta de todos nosotros. ¡Wow! Estamos en un proceso de santificación. Ahora, las tribulaciones, las aflicciones que usted y yo pasamos hacen parte y nos ayudan en este increíble propósito de Dios. Ya lo vamos a ver. Déjeme mostrarle lo que dice Primera de Pedro 1 del 6 al 7 para que lo entendamos un poco mejor. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Porque a través de la aflicción, cuando usted y yo somos pasados por el fuego, pasados por ese momento tan duro, se muestra si su fe y la mía son fes verdaderas. Y esto es muy importante. Mire, yo me siento bendecido de poder pasar por este tipo de aflicciones, porque habla la palabra de esas personas que convencidos aquí en la tierra, no. Si yo voy a la iglesia, si yo soy líder de grupo, ay no, yo siempre ofrendaba. Pero nunca conocieron al Señor. ¿Sabe qué dice la palabra? Que esas personas tristemente van a llegar al cielo. ¡Ah! Jesús, ya sigo. Y Jesús lo va a mirar y le va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Duro. Yo no me imagino vivir una vida convencido y llegar al momento más importante para la eternidad y que me digan, nunca te conocí. Tú nunca te diste la oportunidad de conocer quién era Dios verdaderamente y de vivir como yo quería que tú vivieras. Apártate de mí, hacedor de maldad. Pero las tribulaciones nos ayudan a ver si nuestra fe es verdadera. Es duro, créame, yo he pasado por tribulaciones, de pronto no por duras, sino como las que ha pasado Pablo, porque ese es el Señor de las tribulaciones. Pero el resultado de las tribulaciones duras, al ver que su fe es verdadera, al ver que su fe no se acabó, porque hay personas que llega a la tribulación, no, yo no sentí a Dios, hasta luego. Esa era su fe, una fe falsa. Pero por medio de las tribulaciones, así como el oro es pasado por el fuego para ver si realmente es oro, nuestra fe es pasada por el fuego para ver si es realmente fe. ¡Qué bendición las tribulaciones! Para ver si tenemos una fe verdadera, para ver si somos realmente hijos de Dios. Y le digo todo esto porque además de las aflicciones circunstanciales que atravesamos, sí o sí porque somos humanos, porque estamos en este mundo, usted y yo como seguidores de Cristo experimentamos aflicciones adicionales, aflicciones por causa de Cristo. Porque no es suficiente con las aflicciones que pasa el mundo. Usted y yo como creyentes pasamos por más aflicciones que los del mundo. Por eso mi tercer punto es la aflicción y el consuelo del seguidor de Cristo. La aflicción y el consuelo de usted y yo como seguidores de Cristo. Leamos 2 Corintios 1 del 5 al 7, continuamos la lectura y dice,
Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes. O si somos consolados, es para consuelo de ustedes, que obra el soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto a de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. Mire, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, usted puede evaluar su vida y decir: ¿los sufrimientos de Cristo son míos en abundancia? ¿Sí? Y esto a mí me confrontó porque yo dije, no, ¿cómo que no? ¿Qué está pasando? Alarma. Déjeme mostrarle, porque esto, ¿quién lo está escribiendo? ¿Quién lo está diciendo? Pablo. Y me encantó porque aquí mismo en 2 Corintios capítulo 11 encontramos algunas, como un breve resumen de las aflicciones por las que pasó Pablo. Déjeme leérselo. Dice 2 Corintios 11 del 24 al 27. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. Solo 39 porque la ley no permitía recibir 40. Entonces ellos muy sabiamente daban solo 39. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Estas son las aflicciones que Pablo sufrió a causa de Cristo. Y mire, déjeme, para mí es sorprendente la manera en la que Pablo afronta las tribulaciones. Sorprendente, porque él entendía que todo lo que sufría por la causa de Cristo. Él muchas veces escribía cartas, yo me lo imagino vuelto nada, apedreado allá. Los amo con el amor del Señor. El Señor, ¡guau! Y usted y yo, en este siglo XXI, donde de pronto la iglesia, aquí donde nosotros vivimos, no es perseguida, ¿realmente estamos sufriendo las aflicciones que vienen a causa de Cristo? Porque somos tan sinvergüenzas que ni siquiera a veces la gente sabe que somos seguidores de Cristo. Así, claro, qué aflicción. ¿Cómo me van a hacer el feo si cuando están contando chistes verdes yo soy el que más se ríe? Usted y yo estamos llamados a trastornar el mundo, a incomodar. Su santidad debe ser tan grande que cuando la gente esté pecando o haciendo cosas, diga: uy, está Mateo, yo mejor cambio mi manera de hablar. Porque con él no, él es diferente. Mire, esto es lo mínimo que usted y yo deberíamos hacer como creyentes. Aflicciones mayores si a usted le hacen el feo por ser el cristiano para la gloria de Dios. Porque usted está haciendo lo que Cristo lo llamó a hacer. Hacer luz en medio de tinieblas, no una tiniebla disfrazada. Usted y yo, viendo los sufrimientos, las tribulaciones que pasó Pablo, usted y yo decimos: no, yo estoy en pañales. Pero es porque ni en lo más mínimo somos capaces de vivir una vida como la que Cristo quiere que vivamos. Incomodemos. Vea, Yanni nos contaba el viernes en el grupo que ella este año decidió pasar una Navidad y un Año Nuevo diferentes. Porque estoy yo, Navidad, ¿qué significa? Comer, regalitos y trasnochar. Pero ¿qué significa la Navidad? Y Yanni dijo: mire, no importa con los que estemos. Vamos a hablar de qué significa Cristo, qué significa la venida de Él. Y estaban con su familia en alguna de las épocas
Y ella dijo, no me importa si se incomodan, porque yo necesito compartir el mensaje. Y de una manera, yo le aseguro que no nos contó con detalles, pero guiada por la sabiduría de Dios, las personas salieron incómodas, algunos hasta confrontados. Seguro algunos no van a volver a querer pasar una Navidad con Yanira y el pastor. Ay no, qué duro hacer para lo que Cristo nos llamó. Dejemos de vivir una vida cómoda, incomodemos, no solo a nosotros mismos, sino a los que nos rodean, porque debemos estar sujetos a la voluntad del Señor. Dice Pablo, pero como las aflicciones de así como Pablo afrontó todas estas aflicciones por la causa de Cristo, asimismo, ¿qué pasó? Abundó el consuelo por medio de Cristo. Tuvo que abundar de sobremanera para todo esto que pasó Pablo, el consuelo de Cristo. Glorioso lo que él tuvo la oportunidad de experimentar a causa de Cristo. Y aunque sus aflicciones y las mías seguramente no sean tan extremas como las de Pablo, si somos seguidores reales de Cristo, deberíamos experimentar aflicciones por causa de Cristo. Si somos realmente seguidores. Y mire, déjeme decirle que yo creo que el Señor con esta parte quiere confrontarnos. Ay, qué bonito que el Señor sea el Dios de toda consolación, divino. Pero ¿qué genera eso en mi vida? Esto debe generar santidad en su vida. Mostrarlo, no importa que lo señalen, que lo juzguen. Esto comparado no es nada. Es lo que debería pasar. Pero si solo pasamos por las mismas aflicciones que pasa cualquier persona del mundo, déjeme hacerle esta pregunta: ¿seremos verdaderos seguidores de Cristo? Si esas son nuestras aflicciones, ay no, se murió mi perrito, me deprimo. Ay no, me echaron, aflicción. No, yo sé que son cosas difíciles. Se murió mi esposa. Ay, claro, vamos a pasar por aflicciones. Pero si estas aflicciones son iguales a las del mundo, ¿dónde están esas aflicciones que deberíamos pasar por causa de Cristo? Nos falta vivir una vida realmente como cristianos. Ahora, no solo pasamos por aflicciones adicionales por seguir a Cristo, sino que también para que dejemos de confiar en nosotros mismos y confiemos solo en Dios. Las aflicciones también nos llevan a confiar solo en Dios. Porque usted y yo nos gusta confiar en nosotros. Pues, no, Mateo puede. No, Mateo la saca adelante. No, este momento difícil, no importa, él lo supera y sigue adelante. Pero Dios quiere algo más que eso. Por eso mi cuarto punto, y ya el último, no se preocupen, es mi confianza solo en Dios. Las aflicciones, las tribulaciones me llevan a poner mi confianza solo en Dios. Me muestran mi impotencia, me muestran mi debilidad. Mire, estos primeros 7 capítulos de 2 de Corintios son maravillosos porque vemos a un Pablo débil, fortalecido solo por Cristo. Es increíble. Leamos versículos 8 al 11. Dice: porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Ustedes también cooperaron con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Y después de ver esa lista de las aflicciones de Pablo que ya vimos en 2 Corintios 11, yo me pregunto, ¿qué clase de aflicción fue la que pasó Pablo para decir que él pensó que esta sí no salía? Para sentirse como una persona condenada a muerte. ¿Qué tan duro pudo haber sido para que él dijera? Hasta aquí se escribió la historia de Pablo.
Él dice que él perdió la esperanza de salir con vida, que se sentía como un sentenciado a muerte. Pero él entendió que todo esto, aun esto que no sabemos específicamente qué es, era a fin de que no confiara en él mismo, sino en Dios. El propósito de esa aflicción tan dura, era que no confiara en la capacidad de Pablo, sino solo confiar en Dios. Y Dios es especialista en hacer esto. Especialista en mostrarnos nuestra debilidad, en mostrar nuestra incapacidad. Y qué bendición. Porque usted y yo necesitamos entender que debemos depender solo de Cristo, solo de Él. Qué bendición todo lo que usted consigue por sus estudios, por su inteligencia, por su disciplina, maravilloso, pero usted es un incapaz si no entiende que necesita a Cristo. Y si usted no lo entiende, Él es hermoso y nos lo enseña. Muchas veces no es tan bonito, pero los frutos son hermosos. Cuando Él nos enseña que no es en nuestras formas, sino es en sus formas. Que no es en mi fortaleza, sino es en su fortaleza. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Así que Dios usa las aflicciones para mostrarnos que deberíamos confiar solamente en Él. No confíe en usted, maldito el hombre que confía en el hombre, ni siquiera en usted mismo. Solo en Dios, solo en el Señor. Dice Pablo, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará. A mí esto me parece maravilloso, como una declaración que usted y yo deberíamos cargar siempre que estemos en tribulaciones. Porque el Señor ya lo ha hecho y el Señor lo hará. El Señor lo ha sacado de la tribulación, el Señor lo sacará. Mire cómo lo dice Él, el cual nos libró de gran peligro de muerte y nos librará. Y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Nuestro Dios ya nos ha librado y Él nos va a librar de cualquier peligro. ¿Cuál es nuestra desconfianza? ¿Cuál es nuestra falta de fe? Nada más miremos a la cruz. Esa obra tan gigante que hizo Jesús, ¿por qué habría yo de desconfiar del poder y de la soberanía de Cristo? Confiemos. Él ya nos ha librado y Él ya podemos tener la fe y la confianza de que Él nos librará en un futuro, en una aflicción futura. Así va a ser. Confíe en Él. Dele gracias a Dios por cada aflicción y por cada tribulación que usted pasa. Pero permítase que el Señor lo forme por medio de ello. Que el Señor le enseñe a confiar en Él. Ya para terminar, tenga presente estas dos cosas. La primera, que aún en nuestras tribulaciones y sufrimientos, estas tienen un propósito en Dios. Aún nuestras tribulaciones y sufrimientos tienen un propósito en Dios. Porque Él nos está haciendo a la imagen de Cristo. Pero también que Dios nos consuela para que consolemos al afligido y también para que entendamos que debemos confiar solo en Él.